Para hablar de genital externo, vamos a hablar del pene. Acá tenemos el pene con su configuración externa, es decir, visto de afuera, y acá tenemos un corte del pene, viéndolo desde adentro su configuración interna. El pene tiene tres partes principales visto desde afuera. Tenemos el cuerpo del pene, el glande del pene y algo que quiero que aprendan, que es el surco balano prepucial. El surco balano prepucial es el surco que se forma en la unión del glande del pene con el cuerpo del pene. Acá dibujé en rojo la uretra que pasa por dentro del pene y que termina en el meato urinario. ¿Sí? En azul dibujé la piel que está recubriendo el pene. Esa piel que está recubriendo el pene, cuando llega al surco balano prepucial, hace un pliegue de piel, y ese pliegue de piel, que es este que está acá, envuelve o cubre y protege al glande del pene. Este pliegue de piel, que nace del surco balano prepucial, se llama prepucio y tiene un anillo prepucial acá arriba, ¿sí? Cubriendo por completo el prepucio al glande del pene. Cuando se produce la erección, el prepucio se retrae por detrás del glande del pene, dejándolo expuesto en su totalidad. Bueno, ¿por qué hago especial hincapié en el surco balano prepucial? Porque en este surco balano prepucial se alojan restos de orina, cuando el paciente orina, restos de las secreciones de las glándulas uretrales que están acá en la uretra, restos de secreción de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Es decir, que se acumula suciedad, para decirlo de alguna manera, que tiene un nombre técnico científico que se llama esmegma. Ese esmegma que se aloja en este surco balano prepucial no solo tiene olor desagradable, sino que acumulado en forma crónica durante tiempos prolongados tiene propiedades cancerígenas, es decir, que aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de pene. Por lo tanto, es una buena práctica cuando tienen que higienizar a los pacientes en cada uno de sus baños o la higiene que realizan, retraer en forma completa el prepucio, exponer el surco balano prepucial y lavarlo o higienizarlo con abundante agua y jabón. Eso es para explicar un poquito lo que es el pene desde afuera. Hay alguna patología que por ahí la conocen, que es la fimosis, en donde el anillo prepucial es estrecho y no se puede rebatir por detrás del glande del pene. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hay una erección genera dolor, porque esto no puede ir para atrás. Entonces empieza a estirar el anillo y genera intenso dolor. Eso hay que operarlo, ¿sí? Para poder ampliar ese anillo prepucial. Bueno, y después para hablar de la parte interna del pene, cuando hacemos un corte, o si hacemos un corte así en el pene, vamos a ver que en el pene tenemos dos cuerpos superiores que se llaman cuerpos cavernosos, porque tienen como cavernas adentro, y un cuerpo inferior que se llama cuerpo esponjoso. ¿Sí? Esperen que no me... Ahí, a ver, ahí está. Se ve medio... ahí, bueno, no tiene buena definición el celular. Ahí está. ¿Sí? Tiene dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Por el cuerpo esponjoso pasa la uretra, es decir, que esta uretra que está pasando por acá hasta el meato urinario va por dentro del cuerpo inferior, que es el cuerpo esponjoso. Por encima tenemos los dos cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos son los que se llenan de sangre durante la erección del pene. Es decir, que cuando hay un deseo o un estímulo sexual, aumenta el flujo de sangre hacia el pene. Ese flujo de sangre llena los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos llenos de sangre producen la erección, y cuando desaparece el deseo sexual, esa sangre se va drenando de los cuerpos cavernosos y el pene retorna a su posición de flacidez habitual. De ahí que la medicación para producir erección, como el Viagra o el Sildenafil, lo que hace o lo que son en realidad son vasodilatadores periféricos. Al vasodilatar aumentan el flujo de sangre, facilitan el flujo de sangre hacia el pene, produciendo la erección del mismo. Bueno, y con esto terminamos aparato genital masculino.